una señora ya de 90 años, y está ahí mirando el escaparate y dice, ¿qué quería usted, señora? Me da vergüenza. Y dice, dígalo, dígalo, aquí estamos para eso. Dice, pues yo quería un consolador. Y se queda mirándolo el beso. Dice, le saco el muestrario. Le saca el muestrario de 10, 30, 40 consoladores. Y la vez que hace así, dice, no, yo quiero ese del escaparate. Dice, señora, eso es el extintor del fuego. Y dice, nos vamos ya, chaval, y sale uno. Y sale a la vuelta y carrea. Nos han quitado la moto. Y un tontico que había dice, y yo sé que ha sido. Dice, ¿tú lo has visto? Dice, sí, eran de la ETA. Dice, ¿tú cómo sabes que eran de la ETA? Dice, porque han dicho, ETA para ti y ETA para mí. Y ahora la obra que les vamos a presentar se llama Confusión en la clínica dental. Es unos que van creyendo que es una clínica de sexo, porque antes esa clínica era un prostíbulo y ellos van todavía pensando que aquello es un prostíbulo. Entonces han montado una clínica dental y lo que antes era un prostíbulo ahora es una clínica dental, pero ellos van todos confundidos de que es una clínica. El autor se llamaba Ramos Perea y su profesión, por supuesto, era dentista, por lo cual casi todas las obras que escribía las encauzaba a los dientes. Sus aficiones eran el teatro de humor. Por lo tanto, él hizo una sociedad en 1873 que se llamaba la Sociedad Humorística. Y se llamaba así porque él no quería a nadie de mal genio en su club. Todo el que estuviera tenía que ser con humor y con chistes y con cosas. Él de mal humor nada, o sea que no quería nada. Bueno, la obra consta de 5 personajes. La doctora, que es Pepita Ferris. La enfermera Amelia Gómez, que soy una servidora. Miguelet José Cuya, perdón. El Tata Ángel. Y el gay, nuestro querido director Antonio Lázaro, que es un polipatético y hace de todo. Lo mismo se viste de marica, que baila, que canta. Por lo tanto, esta es nuestra obra. Y empezamos. Hay mesa y alguna silla que no. Pégala para allá, pégala para allá. En una casa que era de Pilinguis. Y ahora adelante, pase por favor. Patria, ¿la mecha? La doctora no tardará en venir. Siéntese, por favor. La primera en la frente, para que nos libre Dios de los malos pensamientos. Vaya, aquí está en el museo, que nos ha tocado el suerte hoy. Bueno. A ver, repite. A ver. Calle Mirador, número 5, puerta 2. Ya. Esto es gallo, champón. Tú cambias de... Madre de Dios, madre de Dios. Tu molta discreció si això està molt perseguit. I pregunta per Goya, que tots la coneixen per la metja. I no faces el ridícul. I diu vostè que la metja no tardarà? La doctora, señor, la doctora. Perdone,
Pero es que los de poble hablamos molt mal el castellano. Ya se veía. Creo que tardará una media hora aproximadamente. A mí me manda lo legario. Ah. ¿Usted lo conoce? Ay, pues no, señor, aquí viene tanta gente. Esta tía está con usted. Pero si lo legario diu que la mecha está mejor, con esta la tía. ¿Y usted también hace lo mismo que la doctora? No, señor, yo soy auxiliar. Me estoy enseñando. Hace poco empecé la carrera y la doctora es la que me va enseñando cómo funciona esto. Pues ya me lo seguro ya. El oleario me habló muy bien de ella. Y como usted tiene muy buena maestra, no es lo que te tendrá. Siéntese usted, por favor, siéntese. Gracias. Ya va. Tira para allá, hombre, tira para allá. ¿Cómo estoy allí, coño? ¿No vas a venir? Buenos días, buenos días. Buenos días. Pues este viene bueno. Madre mía, con este. Y el oleario el día que faría el ridículo. Me da la impresión que hoy recogemos colección. ¿Y usted también viene a por la doctora? Sí, señor. Yo venía a... Pare. Así, doncs venim a lo mateix. Sí, señor. Que es la primera vez que vengo a... Ja, això està bo. ¿Y usted también viene recomendado? Sí, señor. Por el cura de mi parroquia. Pero el cura de su parroquia, madre de Dios, lo que se ve en esta capital, madre de Dios. Él ha venido muchas veces. Y yo ya no hago algo más. Y yo tampoco. Pero de hoy no pasa. Hay China que el retor también. Él ha venido muchas veces. Y eso también por quizá. Sí, con justicia. Arrea. Lo que tocaba mi sobera fue para Y todo lo que puede hacer con ella. Que a él le gusta mucho el buen bocado. Ya que vuelve lo que pasa en esta casa. Pensar que el notari, lo de la mica esta del retor, m'acabes de cul. Ya va.
¿Tardará mucho en empezar la consulta, señorita? No, la consulta no tarda en comenzar. Siéntese, por favor. Arrea, ara su consulta. Y es que en esta capital. ¿Y usted es la primera vez que viene? ¿Qué va? Yo he venido muchas veces. Pero esta es la definitiva. ¿La definitiva? Ay, pues sí, la definitiva. Las anteriores solamente me han dado unos toquecitos. Pero esta estoy dispuesta a que me la arranquen. ¿Arrancársela? Ay, pues sí, arrancármela. Porque para lo que me sirve. Recontra collons. Aquí el que no corre bola. ¿Y no le sirve para nada? Para nada, créalo. Ya te veo, ya, vale. He hecho lo imposible para curarte, ¿sabes? Pero no hay forma, mira. Y para no sufrir más, pues mira, lo mejor es esto, machote. ¿Qué diferencia de este al micro de todo un tarta? Que esta postiza li salsa. Y la doctora también arranca. Ay, es única en su género. A muchos amigos míos, con la misma enfermedad que la mía, los ha dejado como nuevos. Ay, se ve que es un éxito, ¿sabes? Porque cada vez igual. Madre de Dios. Yo que pensarás esto, que esto solo pasaba en Marruecos. Ay, mira, a mí me empezó muy joven, ¿sabes? Me he sufrido mucho. ¿Usted también viene a arrancársela? ¡No! ¡No! ¡No que ni que s'estrenarme! No me faltava a mi. Arrancar-me l'aigua. Ja, ja. Se ve que este señor la lleva postiza. Es eso que dicen que en los pueblos están muy sanos. ¿Y dice usted que esa enfermedad es contagiosa? ¡Ay! Contagiosísima. ¿Y cómo son los síntomas? Ay, pues hinchazón, fuerte dolor. Y ya me fue a arrancarla. Hay que ser valiente y enfrentarse a la realidad. ¿Y si se hincha y te hace daño? Hay que arrancársela. Ay, pues es la mejor solución. Señorita. Señorita, ¿no tiene usted un calmante? Por favor, tenga usted paciencia. No tardará la doctora nada en venir. Por favor, tenga paciencia. Che, pues ¿cómo estáis? Es que me estoy poniendo nervioso. Más nervioso me estoy poniendo yo y me aguanto. Porque con esto de la hinchazón y lo malo es que no se me baja. Jo, inflamada! Jo el que no dic que és encès en flames. Pues seguro que se la arrancan. Jo, arrencar-me-la jo!
que poqueta falta li fa. Por favor, señores, tengan un poquito de calma, por favor. Això que dice la señorita, tengamos un poquito de calma, ¿eh? Sana, eso lo veremos cuando venga la doctora. Si falla o no falla. No sé, pero yo desde que he entrado en esta casa, el hinchazón no se me baja. Y como dice este, que eso es un virus, estaría bueno que el primer día, pues yo ficaba. No me extrañaría nada. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Això no és una dona. Això és un tren de mercancies en l'ocupatori incluïda. Mare de Déu! Quina llegua de tiro i arrastre. Se debe ver a un tío mañano. Señorita, dígale a la doctora que se apañe que el hinchazón va en aumento. Y el virus, el tingo proper. Vamos a empezar. Yo me salgo a preparar, ¿eh? Sí, Vale. por favor. No, prepare. Los instrumentos, que va a empezar la función. Que pase primero, por favor. Tenga la bondad de sentarse. Ya, que nunca está la tía. ¿Es la primera vez que viene? La primera, y arrepentido de haber venido antes. Yo vengo de parte del legario, que es de mi pueblo, y usted lo conoce. No. Siéntese y abriremos ya. Usted me puede abrir hasta la puerta del cielo. Madre de Dios. ¿Cómo está la tía? Madre de Dios. Nombre, por favor. Micalet. Ya. Y tot això va passar un ratet. El día que en casa me fiquen en el diario. Todo esto es para su historial, para saber quién es usted, para cuando vuelva otra vez saber cómo la tiene, etcétera. No se preocupe, que la deixaremos recaudo. ¿Y a lo legal también lo ha fichado? Naturalmente, a todo el mundo. Pues ella sale tendrá un fichero. Vamos, dígame su nombre. Micalet, el fill de Micalet, el malcriat, va servir a vostè i a Déu, però més a vostè que a Déu. Me refiero a su nombre y apellido. Micalet, Godofredo y Gutiérrez. ¿Edad? 50. ¿Algunos antecedentes de enfermedades plurales? No, señorita, no. Jo la boca només la gasto que per menjar i prou. I tu calla, que quan te toque tu veurem com li expliquen les teues enfermetats, les teues coses. Y dígame,
¿Se la limpia muy a menudo? Pues el estiu tots els dies que entre en una bolsa de patos y me pega un rentonet. Y el l'hivern, pues de vez en cuando. Pues hay que limpiársela todos los días y sobre todo después de las comidas. Ja, això sí que està bo. I que mitjano me la portara! ¿Qué crema usa para limpiársela? Aigua clareta i sabó! Perquè sense gastar-la, ara la veurà vostè i està més neta que una paquena. ¿Y ha hecho usted barbaridades con ella? Neta, si la primera vegada que vengo y encara no tengo tiempo de gastarla. Al decir barbaridades me refiero, si ha partido usted con ella nueces, avellanas o almendras. Esta tía que yo creo que perro. Pues no se llora, no. Pero un día, un concho ple de agua, el vaig alçar. Vale, pues eso son barbaridades. Pues en lo legario la volta a alçar la taula. Pues tenga muy en cuenta que la profilaxis es muy, pero que muy delicada. ¿La qué? La profilaxis. Pues si no, a mí no me el digueu legal. Bueno, pues vamos a ver. ¿Me la tiene usted que enseñar, por favor? La Patricia, no, que toma. Venga, no se dice, es necesario que se la vea. Y en ese aparato me la vamos a ver. Claro, con este aparato. Ya. Está arreglando tiene la esencia. Siéntese, por favor. Oiga, señorita. ¿No le parece mucho barco para tan poco marinero? Madre mía, guácamelo. Siéntese. Y abre la boca, que se la tengo que ver. A ver. La de la izquierda la tiene un poco picada. Pues se lo he picado ahora, porque hace un momento estaba perfecta. Habrá que extraer, ¿eh? Extraña. Extraña que está con. Le tendré que poner anestesia. ¿Anestesia? A mí no me cayó. No te digas que yo por eso. Tenga la bondad de acompañarme. Vale, siga. Anem, que estic con Pinocho. Pues no quería sentarse desnudo el soguarro. ¿No querido?
pero ahí Micalet traga. En sentar-me en vez de sentar-me, però ahí Micalet traga. Per ficar-me anestèsia, per no deixar-la prenyar. Per ahí Micalet traga. Per arrencar-me un quixal antes d'això, Micalet no traga. Yo, a pasar un rato en la maestra, que me había dicho que fuera una caja de dones. Y venía a estrenarme. Esto es una clínica dental. O sea, ¿y usted no venía a lo mateix? Yo Vaja, ja van quedar tios sense estrenar. Jo? Que vaig a este. Home, pues ja que te fiques així, pues no sé. Però, bueno, vaja, que sigueu que Déu vulga. Provarem. Para mí. Pásate la notaria, bodegario, de tu casa. De poner una clínica dental en una casa de pilinguis, era un error. Vaig en el guarro, sí que tenies raó, si vaig en el guarro de Micalet, tot nuet, quina sobada pegat, el tio collons. ¿Y este? I vostè ha vingut? ¿Y este qué pasa? ¿Y a mí quién me la saca? O te la